El doctor Anaya nos presenta cómo hay factores geográficos muy importantes para que un paciente pueda tener acceso y llegue a una atención oportuna, con buena facilidad, que tiene cercanías a centros altamente especializados. Pero el doctor Moreno nos habló de la importancia de tener indicadores y procesos afinados continuamente en un bucle de mejora y análisis y evaluación continua para que esto sea virtuoso y constructivo. Y el doctor Baeza pues nos habla de un actor muy importante para que esto se dé y que dé certeza y calidad en que estos procedimientos quirúrgicos ocurran en un ambiente donde se dé esa paz, tranquilidad, garantía al usuario final, que es el paciente. Son puntos y perspectivas muy interesantes que pues ahora esto nos deja en una pregunta un tanto incómoda sobre la mesa, donde si el problema de fondo es que la cirugía está en una incertidumbre de llevar la atención adecuada al paciente, o es nuestro sistema en cómo está diseñado para ofrecerle a la población el acceso y la interoperabilidad adecuada para proporcionar los servicios que requiere la población de manera oportuna y rápida. Y hay suficiente evidencia publicada donde cuando se hacen mejoras y estrategias de comunicación e interoperabilidad, los resultados son virtuosos y muy positivos. Y para eso invité a dos académicas connotadas, importantes para nuestra academia, para que desde su perspectiva nos den un comentario que desde su área de experiencia nos abone y nos dé un punto de reflexión para después pasar a la interacción con los ponentes. Y quiero pedirle a la doctora Diana Vilar nos dé su punto de vista de esta mesa que hemos sostenido. Bueno, antes que nada quiero agradecer al doctor Hinojosa y a la academia, primero por el susto que me metieron, porque yo no soy cirujana, entonces me sentí un poco intimidada de primera instancia. De segundo, agradecerles porque aunque no soy cirujana, estoy rodeada de cirujanos en casa, por un lado, y además me he dedicado durante muchos años de mi vida a trabajar con ellos, tratando de mejorar todos estos procesos. Y me permití hacer esta lámina tratando de abonar en parte a lo que se habla en el título de esta invisibilidad sistémica de procesos y esta parte a la justicia. Y al final del día, pues esto lo mencionaron algunos de los ponentes, habla mucho de este término que se ha acuñado de la cirugía global, en donde tiene que ver con el acceso a la cirugía, ya nos lo presentaba el doctor Anaya, la calidad, junto con necesidades que son tanto las necesidades de los propios pacientes como de aquellos que proveen parte de esta atención. Y más allá del proceso quirúrgico, del acto quirúrgico como tal, creo que hay un montón de fenómenos invisibles o poco visibles, y el doctor Moreno mencionó uno de ellos, en donde lleva un cuello de botella justamente, que son los procesos de esterilización. Y en esta parte de acceso y grandes inequidades, desigualdades, pues me permití resumir y pondría uno más que se me acaba de ocurrir al escucharlos, que es el acceso al agua segura, y no solo al agua segura, sino tener calidad, o sea, no solo al agua, sino que ésta sea segura y sea de calidad. Y esto es algo que frecuentemente nos ocurre en este país, donde el agua no es de calidad y está poniendo, por ejemplo, en riesgo una cirugía segura. Antisépticos y desinfectantes. Aquí hay estudios sumamente interesantes en donde la disponibilidad de estos en los países de altos ingresos o de ingresos medios y bajos es completamente diferente. E inclusive hay algunos estudios en donde claramente, particularmente en brotes, por ejemplo, se ha evidenciado que no es solamente
tener el antiséptico, sino que sea de calidad. Y con frecuencia en países o en lugares de bajos ingresos o de medianos ingresos, estos antisépticos o desinfectantes son subóptimos. Por ejemplo, no tienen la concentración adecuada de lo que deberían tener, y esto pone en una dificultad el acto quirúrgico como tal, por ejemplo, en la preparación de la piel o en la desinfección de un área, etcétera, llevando a una cirugía no segura o inclusive haciendo un cuello de botella y, por ejemplo, en desinfección de alto nivel, que se puede ligar también con esterilización, no hay equipos suficientes en un hospital. Y entonces, ¿qué hacemos? Disminuimos los tiempos de desinfección de alto nivel. Y esto es algo claramente subóptimo. Y esto me puede llevar también a un punto de acceso, porque esto, en general, estos procesos están muy bien regulados en sistemas de altos ingresos, pero no así en los de medianos o bajos ingresos. Y esto me lleva también a algo que expuso el doctor Anaya, temas como cirugía laparoscópica o cirugía robótica, en donde el reprocesamiento es mucho más exigente y no estamos probablemente alcanzando los estándares de calidad que esto conlleva para poder tener buenos resultados. Uno muy duro es el de esterilización, tanto de acceso como de idoneidad. Hay algunos estudios en donde se marca que las centrales de esterilización son proporcionales al Producto Interno Bruto de un país. Hay estudios que son verdaderamente desgarradores en África, y esto obviamente tiene una correlación directa en torno a las complicaciones quirúrgicas y a toda la ingeniería de procesos que hablaba el doctor Moreno, siendo uno de los puntos más álgidos en lo que son cuellos de botella. Y esto suele ser frecuentemente invisible en los hospitales. Uno que me parece particularmente importante y que creo que engloba esto de la cirugía global es los antibióticos, tanto en disponibilidad, cantidad, calidad y uso. No solamente se trata de saber utilizar correctamente los antibióticos, sino cuáles tenemos disponibles y cuál es su calidad. Alrededor del mundo se calcula que el 10% de los antibióticos que tenemos en países de ingresos bajos y medios son subóptimos o inclusive falsificados, con consecuencias que esto puede tener. Y después tenemos otro problema, y esto me lleva a algunas de las frases que usan los cirujanos. No me des lo que te estoy pidiendo, dame lo que necesito. Justamente esto, necesitamos tener la disponibilidad de los antibióticos, por ejemplo, que se requieren en profilaxis antimicrobiana. Las infecciones de sitio quirúrgico en países de altos ingresos están en un promedio del 7%, en países de medianos y bajos ingresos esto llega al 15% y en algunos casos al 20%. Claramente tenemos muchas oportunidades de mejora. Hay estudios internacionales en donde México ha participado, como el Falcon, en donde claramente evidencia este problema de no solamente el cómo los usamos, sino si los tenemos disponibles y si los que tenemos disponibles son los que necesitamos. Y esto lleva a otro problema y regresamos al mismo círculo: aumento de resistencia antimicrobiana. Entonces parece paradójico, en los países más pobres estamos viendo más resistencia antimicrobiana, y no solamente es porque se usen antibióticos, sino es porque a veces no están disponibles los que se tienen que utilizar y se mal utilizan. Y otro que creo que es importante y que se tiene que poner en esta agenda son los quirófanos ad hoc. Tienen que ser quirófanos adecuadamente ventilados para seguridad del cirujano y de los propios pacientes y de otros miembros del equipo, en donde estén correctamente regulados los flujos, en donde probablemente habrá menos tiempos muertos también, y aspectos de temperatura que se están volviendo cardinales. ¿Por qué? Porque con el aumento de la temperatura a nivel global estamos viendo una serie de complicaciones relacionadas a la salud, y esto nos está poniendo en aprietos. Todo esto, ¿qué es lo que hace? Si no lo tenemos bien regulado, aumentan las infecciones quirúrgicas y otras, aumenta la resistencia antimicrobiana, aumenta la mortalidad a 30 días postoperatorias, que es un indicador de calidad importantísimo.
gastos en la atención médica, tanto directos como indirectos, se reasignan flujos y recursos a otros padecimientos. El paciente que tenía que ser operado no tiene una cama y no puede operarse, por ejemplo, y además nosotros estamos incrementando la contaminación ambiental, que es algo que tiene ya que también estar en la agenda de todo lo que son hospitales y cirugía. Tan solo el sector salud en Estados Unidos se calcula que emite del 8 al 10% de todas las emisiones de tipo invernadero, y el quirófano es uno de los sitios donde más contaminación se genera. Entonces, creo que todos estos son aspectos de invisibilidad, muchos de ellos sistémicos, y que además no están abonando a la justicia y a la equidad en la cirugía. Muchas gracias. Y ahora, pues mi agradecimiento también para la doctora Carmen García Peña, que aceptó esta invitación. Siempre genera esa inquietud saber cómo podemos interactuar con el grupo de cirujanos, pero creo que hay mucho y esta academia lo permite. La riqueza, la pluralidad, la diversidad de especialidades nos ayuda a ver temas transversales muy importantes. Y me gustaría su punto de vista para que desde la geriatría el grupo y el tema poblacional que puede verse afectado y en el que, como vemos, los indicadores podrían tener una aplicación distinta o no existen indicadores para esta población, y es uno de los temas también relevantes. Y es muy importante que nos dé su punto de vista para que sirva como un razonamiento de análisis e incluso futuras discusiones. Le paso el micrófono. Muchas gracias, buenas tardes. Con el permiso de la doctora Sepúlveda, nuestra vicepresidenta, y del resto de miembros de la mesa directiva de la academia que nos acompañan, y por supuesto con mi agradecimiento al doctor Hinojosa. Yo, igual que la doctora Vilar, pensé, y yo, ¿por qué? ¿No? Y nada más con la desventaja que no hay cirujanos en mi familia, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero creo que de pronto recordé, y de hecho mi perspectiva va a ser más sistémica, con alguna anotación específicamente para personas mayores, pero más desde el punto de este sistema, porque el título me pareció muy atractivo, muy interesante. Recordé que hace ya varios lustros el tema de la discusión sobre justicia, acceso, tiempos de espera, oportunidad, lleva pues ya tiempo en el sistema de salud. De hecho, en alguna de las instituciones de salud, hace unos, no sé, varios años, se medía algo parecido a la oportunidad quirúrgica. De hecho, el doctor Valer no me dejará de mentir porque seguramente lo ubica, en donde se medía el tiempo de la cirugía ya programada y el momento en el que entraba quirófano. Por supuesto, rápidamente muchos encargados de quirófanos encontraron la manera de reportar oportunidades quirúrgicas altísimas, ¿verdad? Porque pues estaba en función de estos dos tiempos que se podían ajustar, ¿no? Entonces parecía que todo iba excelente. Lo que yo quiero empezar por decir es que en un reporte reciente del Lancet se hablaba se habla, es un documento reciente, de que en el mundo hay más o menos 5 billones de personas que no tienen acceso a procedimientos quirúrgicos. Entonces estamos hablando, o yo lo interpreté así, más también desde el punto de vista de si hay o no acceso efectivo en el país a la atención quirúrgica, ¿no? Y creo que esa es parte de las cosas que nos tenemos que cuestionar. Y por supuesto, como es el paradigma, si no medimos, no podemos tomar decisiones. Si no hay información veraz, las decisiones que se pueden tomar pueden estar sesgadas, porque depende de cómo mida yo, ¿no?, la eficiencia de los procedimientos, o depende de que me esté haciendo referencia a los tiempos de espera. Y en realidad yo encuentro, esta idea fue validada por algunos reportes que encontré, que en realidad tendríamos que pensar, ya lo han comentado de alguna manera
el doctor Moreno y el doctor Anaya, en 3 bloques de indicadores que se refieren a 3 momentos pues distintos, un poco como afuera del quirófano, otros adentro del quirófano y otros propiamente el sistema. Y afuera del quirófano hay una serie de indicadores que desde mi punto de vista tendríamos, realmente si queremos saber si estamos teniendo acceso efectivo, que medir. Muchos países de Europa empiezan a medir el asunto desde el momento en el que el médico de contacto primario, de atención primaria, detecta la necesidad de un procedimiento quirúrgico y miden todos los pasos subsecuentes hasta que se opera, pasando por cuánto tarda para hacerse examen de laboratorio, cuánto tarda para enviarse al especialista, cuándo este especialista dictamina la cirugía, etc. Eso sería, digamos, por fuera. Por dentro ya se ha comentado pues todo este asunto de la eficiencia de quirófanos y del tiempo que se tarda en iniciar el día en quirófano, el turno, la jornada, y el tiempo que se tarda en mover al paciente, etcétera, ¿no? Todas estas cosas en las que los colegas que me acompañan son expertos. Pero hay otros del sistema que en realidad México tiene muy poca información. De hecho, cuando uno analiza la información que viene en la Dirección General de Información en Salud, la DGIS, se habla en general de hospitalizaciones, pero es difícil, no hay manera por lo pronto sencilla de detectar cuáles egresos, ¿no? Corresponden a qué tipo de procedimiento meramente clínico, quirúrgico, pero tendríamos que saber, por ejemplo, el volumen de cirugías. Hay estándares que calculan que se podría esperar 5,000 procedimientos quirúrgicos por 100,000 habitantes. En algún reporte que yo encontré, México estaba como cerca de 2,000, ¿no? La otra, pues, por supuesto, es la densidad de las capacidades de respuesta, incluyendo el número de cirujanos, distinguiendo en cirugía general y cirugía altamente especializada, etcétera. No sabemos cómo estamos en términos de tasa de población. Y por supuesto algunos otros como pues el gasto catastrófico. De hecho ya sabemos, lo comentaba de alguna forma el doctor Moreno, que la cirugía es un procedimiento que causa en gran proporción gasto catastrófico en este país, ¿no? Y particularmente la cirugía de urgencia. Esto, aunque no se puede extraer directamente de la Encuesta Nacional de Nutrición, por ejemplo, o del ENASEM, podemos pensar que esto existe. Hay un reporte reciente del doctor Pérez Soto en Lancet, ¿no?, que hace un análisis geoespacial muy interesante, cruzando indicadores por municipio y por nivel de estado y por municipio, en donde se relaciona el acceso efectivo, y a mí no me sorprende, pero el acceso efectivo es mucho más bajo, alcanza porcentajes mucho más bajos en estados y municipios del sur del país. Es extraño, o a lo mejor no tan extraño, que nosotros hicimos un análisis espacial comparando funcionalidad en personas mayores e índice de envejecimiento, y más o menos sale exactamente lo mismo. No importa el índice de envejecimiento, los estados del sur tienen más afectación en funcionalidad para personas mayores. Así que, bueno, yo diría, para no tomar ya demasiado tiempo, que tenemos que considerar como un primer punto, digamos, global, que tenemos que encontrar la forma de medir, ¿no? De medir estos 3 momentos para poder hablar realmente de cómo estamos como país, ¿no? Por supuesto, medir volumen no es suficiente. Sabemos que los tiempos de espera aumentaron seriamente después de la pandemia de COVID, pero en realidad no sabemos exactamente con precisión cómo estamos ahora. Así que relativo pues a la parte sistémica, diría que esta parte de medición y de consideraciones de inequidad
a lo largo del país y de consideraciones en términos de que la cirugía que se necesita por alguien está relacionada seriamente con gastos catastróficos en la familia. Por el otro lado, en el caso de personas mayores, hemos abatido mucho el asunto de discriminación por edad, pero no hasta donde quisiéramos, ¿no? Todavía a veces prevalece un criterio de edad únicamente para establecer la necesidad de un cierto procedimiento quirúrgico. Ese es un punto importante. Y hay otras consideraciones como las presentaciones clínicas de algunos padecimientos que requieren cirugía, que pueden ser diferentes, pues, según el grupo de edad al que pertenece. Yo lo dejaría en este punto. Gracias, doctor Nieves.